Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este encuentro sin dudas bien especial. Gracias al querido Nelson por la invitación. Gracias a Puro Verso por recibirnos en este lugar hermoso. Recién estamos conversando de la cantidad de historia que habrá en estas paredes de tantos años. Y además rodeado de tantos libros, realmente es muy disfrutable. Y la idea, recién conversamos, bueno, hablamos con Nelson hoy temprano. La idea es hacer una cosa casi que de encuentro de amigos, y cuando digo amigos me refiero a todos los que estamos acá, más allá del vínculo personal, amistoso y de cariño que tenemos de este lado, pero la idea es que es una especie de charla de mostrador. Yo ya, como vieron, invité la primera vuelta, así que doy por pago el encuentro. Y la idea es, bueno, yo, mi calidad de moderador, lo único que voy a hacer es ir tirando algunas puntas para que se abra una conversación, para poner cierto orden mínimo, pero la realidad que el espíritu de este encuentro, más allá del precioso libro de Nelson, es recoger algunos recuerdos, algunos testimonios del querido Darno, que seguramente, no digamos cuánto, unos meses, y tenemos además el gusto de intercambiar, contarnos los proyectos, compartirlos, divulgarlo de alguna manera también, y obviamente eso va más allá de lo profesional, sino que hablo desde el punto de vista de la amistad. Y con Gaby y con el querido Walter también nos hemos cruzado más de una vez en diferentes momentos, así que realmente esto creo que, y ojalá que de ese lado se vea de esta manera, va a ser un encuentro de amigos, y como siempre el Darno ahí en la vuelta acompañando. En principio, como primera pregunta, simplemente para arrancar por algún lado, para poner un orden, me gustaría que Nelson contara, más allá que está contado en el libro, y damos por descontado que cada uno va a comprar 3 o 4 ejemplares, por eso no vamos a spoilear demasiado lo que dice el libro. Aprovechen el aguinaldo, exactamente, que está ahí en la vuelta. Aparte hay un patobica en la puerta que se revisa cada uno, si no se lleva 3 o 4 libros no sale. Como para empezar por algún lado, preguntar a Nelson, bueno, si tuviera que ubicar, sé que fue un proceso que no tiene un punto cero, pero si tuviera que ubicar, como para empezar a andar este camino de esta charla, ¿dónde está justamente el punto cero de este trabajo que hoy estamos compartiendo? ¿Por dónde lo ubicarías? Bueno, antes que contestarte la pregunta, Mauricio, agradecer a la gente que se arrimó hoy. Por suerte este lugar es amigablemente fresco, ¿no? Para como está afuera. Agradecerte a ti, a la editorial, a Walter y a Garo, que ya estuvieron en alguna presentación. Cuando me veo en algún aprieto lo llamo para que vayan a tocar y aparecen. La batiseñal. Cuando tengo que presentar alguna novela aparecen a tocar muy generosamente estos queridos amigos, así que les agradezco a ellos. Bueno, y hay un montón de amigos también presentes aquí. El punto de partida, que en realidad en ese momento no estaba pensado como un libro, fue una entrevista que le hice al Darno para un semanario barrial, La Voz del Cerro, que ya no existe. Obviamente conocía su música, pero no lo conocía personalmente. Él por entonces vivía en la calle Mercedes, ahí 1736, y fui un 2 de julio, estaba pactada la nota, yo lo cuento un poco en el prólogo de este libro, y ahí fui como lo conocí personalmente. Y después comenzamos a frecuentarnos, primero fue en Pupas, en Lobizón, hubo varios lugares según la etapa, ¿no? Específica. En otro tiempo fue el Bacacay, por ejemplo, el Mincho, en diferentes oficinas itinerantes que tenía el Darno por Montevideo. Y después surgió trabajar con él, surgió largas charlas de noche, sobre todo hasta la madrugada, hasta que se me ocurrió, bueno, que esas charlas, en vez de que quedaran ahí entre los dos, en la neblina de la noche, pudieran ser grabadas. Y lo convencí porque a él no le interesaba mucho me llegó a preguntar si a alguien le podía interesar un libro sobre su vida. Yo le dije que sí, y lo que hicimos fue justamente empezar a grabar esas charlas que eran en grabadora cassette, no existía el digital, no existía ni el celular. Y fuimos grabando
Ahí sí ya empezó, digamos, el germen del libro. Pero no había una estructura previa de decir, bueno, vamos por, como se puede hacer con una biografía, digamos, más tradicional. Bueno, vamos etapa por etapa. Fueron surgiendo los temas. Hubo todo un trabajo de edición y cronológico. A mí me gusta mucho eso de justamente porque da la sensación cuando uno lee que justamente es partícipe de la charla entre Yarno y vos. Ya voy a ver contigo, gracias por tu participación, querido Nelson. Y quiero preguntar a Walter y a Garo, la pregunta es medio similar, pero obviamente aplicada al terreno de la música y a lo personal, el punto cero del vínculo de ustedes con el querido Yarno. ¿Aló? El punto cero. Y bueno, el punto cero es el punto del fan, ¿no? Yo tomo contacto con la música de Eduardo, tendría 15 años, una cosa por el estilo. Era un momento muy particular. Yo como oyente venía, bueno, con la enfermedad de los Beatles, escuchando mucho rock progresivo y escuchando la música uruguaya predictadura, ¿no? Escuchando a Mateo con el Quinto, Totem, a Dino. Y en ese momento, estoy hablando del año 77, 78, estaba sucediendo un movimiento que desde un punto de vista sociocultural fue importantísimo, que fue el canto popular, pero donde lo que ocurría es que había como una reafirmación muy potente de que había que cantar una cosa que reivindicara la raíz latinoamericana y uruguaya y qué sé yo, y estaba medio mal visto tomar elementos del blues, del rock, del folk, que era lo que a mí me gustaba. Y cuando aparece Sansueña, eso fue, chao, un antes y un después. Absolutamente, fue una luz en un momento muy oscuro además, ¿no? de la vida del país y particularmente para nosotros los adolescentes, los jóvenes. Y porque bueno, había un tipo que de algún modo era parte de esa barra, pero a su vez sacaba un disco que tenía una canción que decía cuando escucho una canción de los Beatles, y después bueno lo fui a ver en vivo y cantaba Dylaniana. Ese fue el punto cero. Posteriormente, bueno, yo empecé a dedicarme a esto de la canción, y ahí fue cuando lo conocí personalmente. Primero una relación de alumno-maestro, porque Eduardo en el año 87 dio un curso de letras de canciones en Casa de la Guitarra, a la vuelta de Pupas. Claro, yo tomaba clases de guitarra ahí y bueno, me anoté en ese curso, y paralelamente el mismo año me presento en el Festival de La Paz con algunas de mis primeras canciones. Eduardo estaba en el jurado, se abstuvo de votarme, digamos, de evaluarme, porque dijo que yo era su alumno, pero bueno, me dijo cosas muy elogiosas y me invitó a su casa. Me dijo, loco, yo quiero que vengas a mi casa, mostrarme más canciones. Y bueno, ese es el punto 0,5, digamos, ¿no? Porque la generosidad de Eduardo, primero de escucharme y segundo de darme consejos, pasarme piques. Y a partir de ahí empezó una relación que duró 20 años hasta el final, que fue creciendo, de pasar de una relación de fan a uno de las medallas que cargo es que él, lo mismo que Dino, que me hayan adoptado como un par, ¿viste? Gracias, Juan. Claro, querido. Hola, buenas noches. Bueno, es interesante cómo los vínculos responden a lo generacional, también en un país atravesado por la dictadura, donde en realidad
nuestro cancionero toma forma definitiva ahí, nuestras generaciones se desencuentran y se encuentran durante la dictadura y a raíz de la dictadura, ¿no? Entonces mi punto cero es el no conocimiento, y lo voy a argumentar. Digamos, cuando yo estoy terminando la adolescencia o atravesando la adolescencia adulta, el parricidio cultural parecía como que era lo que tenía que hacer uno. Era el devenir lógico de la cultura rock. Uno tenía que ejecutar a su padre cultural, porque si no, en realidad terminaba siendo funcional, repitiendo modelos. Pero el tema es que toda mi generación había sido privada de sus padres desde el punto de vista cultural. Eso ya lo había hecho la dictadura, ¿no? Entonces, si bien la obra de Eduardo estaba, y yo tuve un acercamiento a la obra básicamente en la emisora del Palacio, fue donde realmente pude acercarme a la obra de Eduardo. Fue una búsqueda, el poder enlazar lo generacional que nos habían quitado, ¿no? Ponerle romántico, signado de ilusiones, ¿no? De cosas épicas que se terminaban en un charco. Y bueno, cuando empezamos con la trampa, con un desconocimiento absoluto de lo que tenía que ver con la obra generada por uno mismo, no de los demás, sino con el convencimiento de que eras encantador, tuvimos el atrevimiento, digamos, en términos conductuales básicamente, de decirle al Darno, te admiramos, cosa que era realmente se había generado una admiración, más que nada de Sergio Schellenberg y de parte mía, que éramos los compositores en ese momento, y queremos hacer, no teníamos ni siquiera un disco editado. O sea, eso es inconcebible en el hoy, ¿no? Pero ya teníamos muchísimos shows de no mucho más de 10 personas, lo cual para nosotros era como tenía que ser. Y de alguna forma nos acercamos a él y le dijimos, mirá, Eduardo, Víctor se tiene que acordar de eso. Corregime si le erro en algo, que uno tiene derecho en las anécdotas a transformarlas, ¿no? Creo que Borges decía que todo hombre que recuerda miente, así que tenés ciertas libertades. Por el permiso. Y entonces le dijimos, mirá, queremos hacer un espectáculo, tenemos una fecha en la Sala Verde, y lo que queremos es, bueno, mezclar dos mundos que aparentemente están desconectados, que hay una distancia impuesta por no sabemos quién, y hagamos un show. Tenemos nombre, tenemos todo, tenemos hasta las canciones elegidas. ¿Qué te parece? Encantado. Y eso en realidad, que puede parecer una anécdota muy exitista del lado nuestro, en realidad no es para hablar de nosotros. Es uno de los signos de cómo hablar de Eduardo también. No se trata solamente de generosidad, sino en cómo confiar en algo que estaba postulado desde su primer disco. Éramos muchachos. Teníamos algo que no estaba decodificado, no había ninguna certeza de que eso podía ser beneficioso, pero había algo que a él no le hizo dudar. Y bueno, la respuesta creo que por ahí está cerrada. Gracias. Ya vamos a volver con algunas cosas que mencionaron ahí. Y quiero volver, querido Nelson, al tema del libro. Decías ahí, bueno, se empieza una conversación ya sabiendas de que en algún momento va a tomar la forma de un libro, que va a ir a parar a algunas páginas. Decía recién que me encantó esa conversación casi literal que se transfiere a las páginas, porque uno siente que está participando. De todo lo conversado, ¿no? Cuando empezás la etapa de edición, ¿cómo fue esa etapa y hasta dónde participó en aquella primera instancia? Me consta que obviamente más adelante no, pero en aquella primera instancia, ¿cómo fue el ida y vuelta respecto a lo que él te iba diciendo? ¿Volvían hacia atrás, retomaban? Era bueno, es esto y que quede allí. No, generalmente recordábamos la última charla, ¿no? Como para tratar de darle un hilo conductor o como disparador, aunque después el tema fuera otro. Claro, yo me planteaba un desafío, por un lado como periodista, porque tenía que hacerle algunas preguntas que yo ya sabía la respuesta como amigo. Ya me había confiado algunas cosas de su vida familiar, pero igual tenía que preguntarle porque era obvio que el posible, el probable lector no lo supiera.
y se lo planteé, digo, mirá que te voy a hacer algunas preguntas que pueden o incomodar o llevarte a algunos lugares más duros, y no hubo ningún problema, no tuvo ningún problema con eso. Participó sí en los pies de fotos, sobre todo en el chequeo de los apellidos, gente de Tacuarembó, cómo se escribían y algo más de eso, pero después hubo una total libertad para hablar de absolutamente todos los temas. Y en cuanto a lo que te referís sobre el tema de las charlas, bueno, de hecho el libro se llama Conversaciones, mi idea justamente era eso, ¿no? Que el lector al leer el libro estuviera escuchando la voz de Eduardo, como si le estuviera hablando a él, ¿no? Con esa voz pausada, esos silencios que hacía, ¿no? Un poco transmitir en el papel lo oral. Está muy bien. Si lo hice o no, no lo sé, digo, pero sí, esa fue la lector intención. Juzgará, claro. Una cosa que no dije, que incluso no lo hablamos mucho con Nelson, es que si son un público entusiasta, que por ahora lo son, después que terminemos de vuelta, seguramente habilitemos el juego a alguna pregunta que quieran hacer, alguna opinión, reflexión, recuerdo, y bienvenido a eso. Le quiero preguntar a Walter y a Garo. A mí lo que me pasó con el libro de Nelson, y en algún momento lo hemos hablado, y se ha hablado también de esto en alguna oportunidad, lo siento en parte, no sé si fue la intención de Nelson o no, ya nos contará, de una especie de pequeño gran acto de justicia respecto a la figura de Darno. Y siento que la sociedad uruguaya, esto obviamente es una opinión personal, y me hago cargo de eso, ha sido un trato con algunos, no con todos de nuestros artistas. Por supuesto, creo que Darno integra esa lista, capaz que Galemire, Dino, en su momento, de reconocer su obra, ¿no? Entonces, desde el punto de vista estrictamente musical, o hasta donde quieran compartir con nosotros, ¿comparten esa visión de cierta injusticia, ingratitud hacia la obra del Darno? Y podemos agregar alguno más si quieren. ¿Tú sabes que yo no estoy muy seguro de eso? Voy a esto. Dentro de lo que es el reconocimiento general que hay en la sociedad uruguaya del arte uruguayo, de la música, de las películas, del teatro, qué sé yo, creo que Eduardo es uno de los que, incluso al día de hoy, su obra está más viva. Eso pasa, es algo muy curioso que pasa, y yo no tengo una explicación. Por supuesto, la belleza de su obra es ya de por sí una explicación, pero es muy raro que gente que es muy joven, que nunca lo vio en vivo, que de repente, algunos ni eran nacidos cuando él murió, cada vez que hay un evento de difusión, de celebración de su obra, no es que solo van, sino que cantan las canciones de memoria. Que saben, claro. Cosa que no pasa incluso con otros artistas que son hasta más populares que Eduardo. Eduardo siempre fue un artista más de, entre comillas, de culto. Entonces no creo que la sociedad uruguaya haya sido particularmente ingrata con Eduardo y con su obra. Y a veces, lo tengo que decir, creo que él también boicoteó un poco. Ayudó un poco. Sí, en distintos momentos. Alguna vez Fernando Cabrera dijo, lo que pasa es que Darno se retiró, lo único que hizo es que él no anunció que se retiraba. Pero bueno, reconozco que mi visión no es muy compartida. No, yo comparto en parte y Es decir, no comparto eso de que dicen, no, porque antes nadie le daba bola. No es tan así. No es tan así. El Darno tocó en el principal teatro de la ciudad, solo quiero decir con su banda, pero digo, no en un espectáculo compartido, claro. y hizo 2 funciones y se agotaron. Digo, tocó muchas veces, pero sí. estoy pensando en Noches Blancas, ¿no?
Ahí no hay ingratitud, hay reconocimiento. Gracias. Bueno, la verdad que una madurez en esta respuesta que voy a seguir con mi obsesión generacional, no, lo digo un poco en broma. Yo creo que hay parte de las dos cosas, no es por ser ecuánime, pero la obra no necesita defensa porque por sí misma vale. Ahora las políticas culturales se encargan de formar opinión, ¿no? Entonces hoy en día una de las cosas que está de moda, pero que está de moda en lo que tiene que ver con las políticas culturales justamente, es el resignificar, el utilizar las cosas, dar la vuelta, meterla por un caño que no estaba en el diseño del arquitecto y mandarla para que tenga una función, para que sea funcional a determinadas cosas. Yo creo que hay que ver o al menos yo creo verlo, una distancia bastante importante entre esto de resignificar, que sería un presente, que tiene más que ver con lo funcional, con el tema de la figura. Ojalá le toque a Osiris Rodríguez Castillo, que tampoco le ha tocado, ¿no? Que está en el ostracismo, digamos, que tiene mucho que ver, son personalidades que han tenido mucho en común para ese devenir. Amalia de la Vega, en otro contexto, digamos. Claro. Pero yo no creo que en política se pueda hablar de términos de justicia o no. No ha resultado conveniente durante un periodo extenso de tiempo. Y ahora el resignificar pasa a ser conveniente. Yo, que no soy un conspiranoico, claro, lo veo con ese signo, ¿no? Muy bien. Recién hablamos de este proceso de las charlas, qué sé yo. Cuando el libro va tomando una forma cuasi final, digamos, ¿no? Tu proceso interno personal de satisfacción, obviamente damos por sentado, creo que era Piazzolla que decía: yo compongo para mí con la esperanza que le gusta a los demás. O sea, obviamente damos por sentado que ahí pusiste lo mejor de ti y lo mejor que recogiste de esta ida y vuelta con el Darno. ¿Estás un poco yendo a lo que decían ellos también? ¿Estás pensando en un eventual público determinado? Bueno, lo hago para que el fan, el seguidor o el conocedor mínimo de la obra de Darno tenga un material de consulta, o eventualmente, un poco tomando lo que decía Walter, bueno, para que aquel que de pronto se quiera asomar, conoce, como le pasó a Garo en su momento, hay un personaje como da la vuelta, es una buena puerta de entrada. Sí, a mí me interesaba que el libro funcionara como esa puerta de entrada que decís, a la obra de Eduardo y también a algunos avatares que debió atravesar en esta vida, ¿no? Y me interesaba también que fuera un relato en primera persona, más allá de que luego se fueron sumando testimonios. Acá hay un montón de gente que está en el libro con testimonios que atravesaron, amigos de Eduardo que están acá, no los voy a nombrar a todos, son un montón, que atravesaron diferentes etapas de su vida, que los fui sumando, ¿no? Como para armar un poco el puzzle, ¿no? Esa sumatoria que da como resultado Eduardo. Pero me interesaba que él contara su vida en primera persona, ¿no? Y desde su perspectiva, cómo vivió todos esos tiempos. Está muy bien eso. Hablemos un poco de música con los amigos invitados vinculados a eso. Es una pregunta que puede llegar a ser sencilla o puede llegar a ser relativamente compleja. Tienen hasta las 11 de la noche, no hay problema de horarios. ¿Por qué Darno es importante en la historia de la música popular uruguaya? ¿Por qué es importante en la música uruguaya? Yo hasta me saldría, de repente capaz que suena medio petulante, pero hasta me saldría de la música popular uruguaya. En la canción en idioma castellano no hay otro tipo como Eduardo. Hay 10, 15, 50 que te pueden gustar tanto, más o menos, pero como él no hay ninguno. Esa me parece que es la primera importancia. Su obra es única porque es un tipo que él en algún momento bromeaba con eso. Dice, yo quería ser Bob Dylan y me salió el Darno, me salió esto.
Y efectivamente es así, porque él mezcla en la coctelera musical y letrística. En lo musical mezcla el rock and roll, el folk, el blues, con la milonga, con la canción sefaradí, con la canción francesa, pero vos no estás escuchando, claro, acá me echó esto y esto. No, estás escuchando una cosa que es única y que no se parece a nada de lo que yo por lo menos conozco. Y en lo letrístico lo mismo, porque él empieza a escribir sus propias letras, sobre todo a partir hay algunas anteriores, pero sobre todo a partir del disco Surcidor que traje aquí. Pero él sobre todo musicaliza en toda esa primera etapa a poetas. Algunos de acá que eran muy cercanos, estaba Víctor, por supuesto el Bocha, Washington Benavides, alguna cosa de Eduardo Milán, Humberto Meyer, etc. Pero agarra tipo Porfirio Barba Jacob, José Asunción Silva, bueno, su primer disco ya ahí demuestra lo que era la audacia que iba a tener después, ¿no? El primer disco empieza con una canción cantando a capela un poema de Jorge Luis Borges. Sin embargo, agarra todos esos poetas tan diversos y suena a Darno Jans. Incluso, espero que no se enoje el hombre del más allá, pero el poema de José Asunción Silva, Cápsulas, vos lo lees y no es un gran poema. Y la canción es un pedazo de canción. Y es una canción que estoy seguro que mucha gente la escucha y piensa que es una canción escrita por el Darno. Entonces, bueno, es importante en la música uruguaya y más allá, entre otras cosas, por eso. Bueno, no tengo mucho para agregar, coincido absolutamente. Creo que en el libro está muy bien dicho y en primera persona lo improbable del Darno, ¿no? Creo que los grandes artistas que probablemente coincidamos entre nosotros fueron improbables o son improbables. Yo recuerdo una entrevista con una presentación extensísima de Macunaíma en la radio, que más le gustaba hablar a Macunaíma, apenas dejaba lugar para la respuesta, y el Darno se presenta como, sí, todo eso, pero católico y comunista, ¿no? Y entonces, digo, lo improbable me refiero a saber que eso en Uruguay no iba por el cauce de lo fácil, iba a la fricción, se generaba una fricción que tiene que ver con todo lo que hablaban ustedes al comienzo, de cuál era el modelo del canto popular predominante, cuál era el modelo latinoamericanista de canción. Y por otra parte, Uruguay no es si bien tiene un cancionero increíble Uruguay, cuando vos te vas de vacaciones te das cuenta que el cancionero está reducido a la invalidez gestual de los uruguayos. Y sin embargo el cancionero del Darno aflora con naturalidad. Es como que pudiera pasarle por arriba, por abajo, por el costado a todo un rictus que tenemos nosotros, que es o se canta como murga o se canta cuando toca alguien muy bien la guitarra. Entonces eso lo voy llevando como una cosa más práctica de cómo decanta, más allá de todo lo improbable, más allá de todo lo técnico. El Darno forma parte de una canción viva que justamente no necesita resignificados. Gracias. Bueno, sí, se puede. Porque me fui Bueno, sí, estoy tomando antibióticos. por las dudas hacer la pregunta rápido, así no. Me quedé en la parte de católico y comunista. Creo que puede estar tú mejor. Sí, bueno, eso era sabido que guardó su afiliación política, ¿no? A la UJC desde Tacuarembó y la herencia de la madre, ¿no? Cuando
crea el Comité de Apoyo a la Revolución Cubana, está en Tacuarembó. Imagínense Tacuarembó hoy, pero en la década del 60, ¿no? Lo que podría ser justamente crear un comité de apoyo a la Revolución Cubana y la parte política, la parte de la afiliación tan temprana a la UJC, a la Unión de Juventudes Comunistas, proviene por el lado de la madre y ese catolicismo también. Él hablaba a veces, decía esas viarazas, y pues miro a Víctor justamente para un poco referirse a esa definición que a priori, como dice Garo, parece contradictoria, ¿no? Católico y comunista. Pero en Eduardo, y retomo las palabras de Garo, en Eduardo lo improbable se hacía probable. Y me quería referir también a algo que dijo Walter sobre el tema de que te puede gustar más un artista que otro, ¿no? Pero que Eduardo es inigualable. Y hay una sumatoria de factores. Vos nombraste algunos a nivel musical que hacen que ese universo de Arno sea único, ¿no? Y yo, dejando lo musical, que ya se han explayado mis amigos aquí, era un frontman en el escenario único, ¿no? Yo no he visto, y perdónenme, pero en la escena musical, una persona arriba del escenario. Y yo a veces pienso o intento rastrear de dónde proviene eso, ¿no? Yo supongo que tiene que haber ahí algún germen también del liceo, cuando hacían el teatro, ¿no? Con Gioia, con Miguel Gioia, alguna obra en la que participó, porque la gestualidad que tenía Eduardo arriba del escenario, el movimientos con los dedos, acompañando con las manos, hipnotizaba arriba del escenario. Sabía manejar muy bien los tiempos corporales al servicio de la música y al servicio del texto, además. Por eso me parece que es un animal escénico total, ¿no? No he visto otro así. Y esa, bueno, la sumatoria que decía Walter justamente desde el rock. Después nos podemos meter en caminos más, si se quieren, más polvorientos. Si perteneció al canto popular ortodoxo o no, yo creo que no, y tengo mis razones. No, la pregunta la hizo ella, en realidad. Pero me gustó todo lo que sabes. Bueno, gracias. Gracias a ti por la pregunta. Sigo contigo, Nelson. ¿Sentiste que te diste el gusto, la satisfacción de preguntarle todo lo que querías preguntarle? Sí, le pregunté todo. Sí, todo. Sí, no me quedó por preguntarle hasta el concluido el libro. Yo terminé el libro cuando Eduardo ya había fallecido. Terminarlo me costó muchísimo. El último capítulo yo te diría que fue hasta un cansancio físico, ¿no? Encorvado, escribiéndolo. Fue un cansancio, además emocional, por supuesto, físico. Pero sí, le pregunté todo. Le pregunté absolutamente todo y respondió todo. Hay un momento de una de las charlas que yo le pregunto, le digo, ¿cuánto hubo del Darno y de Arno Jans en estas conversaciones? Y él me dice, hubo un 80% de Eduardo de Arno Jans y un 20% del Darno. Y eso a mí me dejó muy conforme, ¿no? Porque se mostró como la persona y no el personaje que supo crear, ese personaje por momentos sombrío, luctuoso, ¿no? Jugando con la cacofonía del Dark No Chance, pero quienes los conocimos sabíamos que, tenía sus momentos de depresiones, obviamente como todos, seguramente más profundos y más agudos, debido a su sensibilidad y a cosas que le ocurrieron en su vida, pero era un tipo de un humor increíble, Te podías reír muchísimo con Eduardo, tenía un humor muy fino, muy irónico, muy mordaz. Hablemos un poco de lo que decía Nelson a propósito de ese 80-20. Tuve la oportunidad de conocerlos en diferentes circunstancias. Ahí Walter, al pasar, y creo que ahora también, habló de generosidad, ¿no?
esa es una palabra que podía sintetizar el vínculo que ustedes tuvieron con él, pero que podría aplicar a el Darno con el entorno musical, ¿sería la palabra adecuada? Yo creo que las experiencias personales, digamos, tienen su distancia con el artista, ¿no? Pues estableces un vínculo y bueno, no hay garantía de nada, tus expectativas pueden estar totalmente desajustadas, a ser totalmente excéntricas, ¿no? Pero lo difícil es cómo medir la generosidad, porque la generosidad también es una cosa para transacciones hoy en día. Entonces, yo puedo, hoy en día que ya tengo unos cuantos años más, cuando mido y cuando quiero exponer sobre Eduardo, por ejemplo, como yo soy un tipo muy afortunado, tuve un trato directo con Eduardo, con Dino, me siento un afortunado, incluso dentro de mi generación, ¿no? que nos ha costado mucho establecer esos vínculos que yo decía al comienzo. Y claro que sí, la generosidad, pero la generosidad era resultado de algo, no había una mesa de oferta de vínculo, ¿no? Eso se lograba, y a veces con Eduardo no era algo fácil también, ¿no? Porque digamos, no era una persona complaciente en absoluto. Entonces la generosidad hay que medirla en términos hasta podría decir éticos. No necesariamente la generosidad es algo de lo que tengas un buen recuerdo, por ejemplo, llegado el caso, o sí, pero no necesariamente. Entonces hay como un desdoblamiento de digamos, lo bueno, lo lindo, lo malo, lo feo, ¿no? Que es como estamos midiendo casi todo hoy. Y mi recuerdo es, sí, por supuesto, que una generosidad increíble, por lo que contaba al comienzo, eso de extender una mano sin ningún tipo de beneficio de fit o de cortar tickets o algo similar en lo transgeneracional, pero era una cosa que se conseguía y a trabajo, a tesón, a no intimidarse en el camino, más que nada para alguien muy joven, ¿no? Tuve la suerte de conocer antes que personalmente a Eduardo, a Patricia, por mi trabajo. Entonces eso generó una forma de acercamiento también por elipsis, digamos, ¿no? Y sin embargo ese no fue el fuerte de mi recuerdo. El recuerdo era Darno cuando tenía que ser Eduardo, ¿no? Entonces los recuerdos que tengo, que son realmente de lo que estoy muy agradecido y que fueron generosos, no necesariamente en ese momento la lectura fue de estar recibiendo una cosa que con esa dimensión, lo cual lo valoro muchísimo más. Yo, hablando, mirá, de generoso y solidario, pero más llevándolo al plano diario, cuando Eduardo trabajaba en Postdata, en Diagonal, había un bar, el Submarino Segundo. Yo nunca supe por qué se llamaba el Submarino Segundo. Sí recuerdo que la cucaracha más chica te daba la mano y la bienvenida para que pasara. Y Eduardo pasaba ahí de tarde, hacía crucigramas en el diario del país y yo iba para ahí, o sea, tomamos unos whisky y después iba para Postdata y volvía y bueno. Y un día iba para Canal 4 al programa de Omar Gutiérrez, que me costó mucho que fuera a tocar, él no quería ir a tocar, pero mirá que Omar Gutiérrez, digo, te admira y te va a tratar muy bien, con mucho respeto, y así fue, lo trató muy bien. Eso fue en vísperas de Por Si Mueve, 25 años después, para celebrar el Canción de Muchacho en el Solís. Bueno, fuimos a Canal 4, que quedaba justamente cerca del Submarino Segundo, que creo que hay una automotora, no sé lo que hay ahora ahí, pero creo que es una automotora. Y bueno, salimos del Canal 4 y vamos al Submarino Segundo, obviamente, a tomar unos whisky. Y el cuidacoche se acerca, Eduardo estaba haciendo el crucigrama que hacía, con una pelota, y yo estaba frente a él, y se acerca por atrás. Claro, la televisión te da un impacto visual, enseguida te conocen, ¿no? Por televisión son 3 minutos y ya te conocen. Y se le acerca y le dice, pero usted es Arroyans. Y Eduardo, sin levantar la vista, le dice, con la voz esa pausada, ¿no? Eso dice. Dice, ¿y va a tocar en el Solís? Sí, voy a tocar en el Solís.
Y le dice el cuidacoche, que no recuerdo ni el nombre, ¿no? Le dice, yo nunca fui al Solís, le dice el cuidacoche. Y Eduardo me dice, anotarlo en la lista del señor para que entre al Solís, para que conozca el Solís, que vaya al show. Y le dice el cuidacoche, pero no tengo traje, ¿cómo voy a ir al Solís sin traje? Eduardo se da vuelta y me mira de arriba a abajo como sacándole la medida y me dice, yo en casa tengo un traje, ¿no? Dice, azul oscuro, dice, ¿le quedará bien a este señor? Y yo no tengo ni idea, Eduardo, no es desastre. Dice, tráeselo mañana que se lo pruebe. Y este señor cuidacoche logró entrar al Solís de traje por primera vez. Cuando Eduardo falleció, yo me prometí ir bar por bar, pero solamente a tomar una medida de whisky, que se me iba a terminar muy mal. Eran muchos bares donde parábamos. Y llega el submarino segundo, ¿no? Que ya era ir al cerro. Después ya no había más viaje, era de ahí para el cerro. Y estaba este cuidacoche. Y me dijo una frase que ningún crítico musical fue la mejor crítica que se le puede haber hecho a Eduardo. Me dijo, ¿falleció Arroyán? Y le digo, sí, falleció. Hacía una hora que había sido en el entierro, una hora y pico. Y me dice, era un hombre sabio, pero sobre todo bueno. Y eso me quedó, ¿sabes? Nunca más lo volví a ver a cuidacoche. De hecho, si lo veo ahora, no lo reconozco. Pero eso me quedó. Está muy lindo que decís. Estoy muy tentado de poner punto final con eso que estás contando, pero vamos a agregar un par de cositas más. A propósito de lo que decía, iba por otro lado, pero me gustó lo que contó Nelson. ¿Tienen alguna historia, experiencia, supongo que sí, personal? Deben tener seguramente más de una, que de alguna manera puede ilustrar como de esta manera al darnos? Ustedes, digo, que digan, bueno, a Nelson le pasó esto, a mí me pasó esto, y ahí hay una cuota aparte del darnos. Para los sensibles soy... Sí. No es un gran cierre, pero pasa que también es algo que lo recuerdo ahora, pero no te lo comenté para el libro. Yo en ese periodo, cuando hicimos lo de la Sala Verde con Eduardo, había vuelto a vivir con mamá. Y Eduardo llamaba a casa y hablaba con, ahí está mi hermana, ¿te acordás que mamá contaba? Se ponía a hablar con Lilian, con mamá, pero te hablo de minutos y minutos. Mamá siempre se sacó mucho cartel con que era profesora de francés. Y yo creo que había parte de las conversaciones que yo no terminaba de escuchar completamente, porque aparte mi madre me echaba. Eso no sé si tiene que ver con la generosidad, pero sí con asumir los vínculos con profundidad, no eran trámites, como decíamos hoy al comienzo. Realmente a la hora de establecer un vínculo, yo lo que sentí era que por las buenas, por las malas, a gusto, a disgusto, el vínculo era en serio. Y la mierda, si tengo que agradecer, es tener esa suerte, ¿no? De poder recordar algo de lo que no dudo, de la cualidad que tuvo. Y bueno, eso. Muchas gracias. Guate, querido. Y no sé, historias hay cantidad, ¿viste? Muchas son demasiado personales, demasiado íntimas, ¿viste? Pero sí, las charlas con él siempre fueron una delicia. Y algo de lo que decía Nelson, ¿no? Y en general, cuando en torno, ya sea a este libro o a otras cosas, cuando hemos hecho alguna presentación, un recital en torno a canciones del Dharma, yo qué sé, y las entrevistas nos preguntan, y la mayoría de los que realmente lo conocimos hemos resaltado su sentido del humor. Y eso es una cosa que a mí me interesa resaltar, porque
Sí, está el personaje escénico y discográfico, Dark No Chance, el tipo que tiene muchas canciones que hablan de la muerte, pero son canciones muy luminosas a la vez. Y un tipo con un sentido del humor brutal. Y un tipo jugado, totalmente jugado a la belleza. Eso es algo que él siempre lo decía. ¿Qué es lo que busca el trovador? La belleza. Y me estoy yendo medio por las ramas, como suelo hacer, pero un poco pensando en la pregunta que hacía ella, ¿cómo eso de comunista y católico? Darno, aparte que era un tipo muy erudito, te ponías a hablar de él y te explicaba quién era Ezra Pound. Y él escribió una canción que se llama Febrero en Pound. Ezra Pound era un poeta norteamericano que influyó a gente posterior, por ejemplo como Dylan, pero el señor era fascista. Ezra Pound escribió la oda a Mussolini. Durante la Guerra Mundial se fue a Italia y hablaba en radio, en inglés, pidiéndole a los soldados norteamericanos que desertaran y que se unieran al eje. Y entonces voy a decir, pero ¿cómo este tipo? Ahí interviene también la influencia del Bocha, porque era gente que eran izquierdistas y comunistas, pero gente con cabeza abierta. Eduardo era un tipo con cabeza abierta. Y me acuerdo de un recital en el Teatro del Galpón, con esa fascinación que provocaba en escena, como bien decía Nelson, antes de cantar Febrero en Pound, explicando, dice, porque la oda a Mussolini formalmente no es fascista. Entonces, bueno, no sé si respondí la pregunta. No, sí. Claro. El objetivo era ese, traer alguna experiencia. De mi parte, bueno, agradecerte, Nelson, querido, por la invitación, agradecerle a ustedes también por ser parte. Por supuesto que a ustedes, y reitero a Puro Verso, a la editorial, estas cosas, creo que estamos todos de acuerdo que daría para seguir 3 o 4 horas más tranquilamente. No sé si alguien, además de ella, quiere hacer una pregunta, un recuerdo, compartir algo antes de ir cerrando. ¿No? Les pido un aplauso para los tres y sobre todo para Nelson por este maravilloso libro. Muchas gracias a todos. Adelante. Una pregunta que, dependiendo de la respuesta, hay otra. Bien. ¿Por qué nace la necesidad de escribir el libro? Bueno, justamente por eso que comentaba, de dejar registro de su vida desde su perspectiva, desde su punto de vista, ¿no? Su visión de lo que le había ocurrido y cómo había transitado todo ese tiempo. Y las diferentes etapas que no está tan de moda ahora decir espolear, ¿no? No vamos a espolear el libro, pero diferentes etapas que ha pasado Eduardo por este plano, digamos, sin ponernos muy místicos. Pero esa era fundamentalmente la idea. Y en la segunda parte de la pregunta es, debido a la cercanía que ustedes tenían, a la amistad tan íntima que ustedes tenían, ¿vos sentís que al escribir el libro es como una manera de que él siga estando contigo? Bueno, sí, pero a mí me ocurrió, yo creo que me ocurrió, lo dirá Víctor que está acá, sí o no, pero a mí me ocurrió lo diferente a Víctor. Víctor, cuando extrañaba y extraña a Eduardo, lo hace cantar. A mí, después del fallecimiento de Eduardo, durante mucho tiempo yo no lo pude escuchar. Me ponía muy mal y en un pensamiento, en una actitud, mejor dicho, en una actitud totalmente egoísta, lo culpaba de su propia muerte, ¿no? Como que me había dejado solo a mí, ya no podía tener esas charlas que tenía, de boliche, hablando de arte, filosofía, política, no sé, lo que se le ocurriera.
menos de fútbol, que yo soy un neófito. Bueno, él también lo era, me parece, hincha de Peñarol. Pero sí, los primeros tiempos no los pude escuchar. Me enojaba mucho que no estuviera. Bueno, eso es un hecho miserable de la parte mía. Después sí, con el tiempo digamos que pude volver a escuchar. Agrego una extra a propósito del comentario de ella y del tuyo. ¿Les pasa, a los tres les pregunto, que cuando pasa algo, sobre todo hablando de música o de lo que está pasando en la vuelta, de encontrarse preguntándose qué diría Aldarno o qué pensaría de tal o cual cosa? Ah, sí, totalmente. Sí, todos los días. Todo el tiempo. Sí, claro. Sí. Y no con lo que está ocurriendo, ellos son músicos, con lo que está ocurriendo actualmente en el panorama musical. Sí. Ahora, sí. Más que nunca. Todos los días, sí. Claro, porque todo esto que estamos diciendo con un tono un poco, por supuesto que coloquial, pero también casi humorístico, de lo improbable. ¡Wow! Y todo eso para mirar este presente, porque bueno, estos años que pasaron tenían su propio impulso, era más o menos el mundo que conocíamos, pero este mundo es como la isla del tesoro, que él lo nombra como, y yo dije, mira, esto no lo sabía y me emocionó. También mi libro preferido de la infancia, es realmente una tierra de piratas. ¿Qué diría? En fin. Muchas gracias a ustedes por participar.